tampoco las Profe, grabo. sí, no soy partidaria, pero bueno, no hay problema, chicos, ya puse a grabar. Entonces, cuando Hay hablamos muchas de... cámaras que están, hay muchas cámaras que están apagadas, ¿eh? Ya saqué fotos. Después no hay queja, ¿eh? Recién la apagué, profe, porque en el baño. No Yo también escucho. yo también porque estaba fumando. Ah, bueno, entonces decía, cuando hablamos de pacientes con cuidados de enfermería con pacientes neoplásicos, ¿a qué nos referimos? ¿A qué tipos de pacientes? Pacientes con cáncer, profe. Pacientes con cáncer. Muy bien, ¿sí? Perfecto. Jorge, ya sabes, tenés la libertad de acoplar lo que quieras, Sí. decidir lo que quieras. Sí, Berito, ¿Sí? no hay problema. Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Me escuchan? Porque siempre me pasa lo mismo, que después no se escucha. Sí, se escucha, Sí, se escucha. profe, profe, se bien. escucha. Bien, perfecto. Yo preparé un Word, ¿sí? Para hablar un poquito y hacer un pequeño repaso de lo que es el cáncer, los tipos de tratamiento, y después nos focalizamos en los cuidados, ¿sí? Es un pequeño repaso. Cuidados de enfermería en pacientes neoplásicos oncológicos, ¿no? Y acá dice, ¿quiénes son los pacientes neoplásicos? Son aquellos pacientes que padecen algún tipo de cáncer y como tal requieren un tratamiento específico de acuerdo al tipo de cáncer que pueda llegar a tener, ¿sí? De acuerdo al tipo de cáncer detectado es de acuerdo al tratamiento, ¿sí? No todos, si bien pueden compartir algunos fármacos, pero eso va a ser de acuerdo a lo que dictamine el médico tratante y lo que crea más conveniente para su paciente, ¿sí? Bueno, ¿qué es el cáncer? Se debe a una proliferación celular incontrolada que origina crecimientos de tumores malignos o benignos, los cuales pueden diseminarse o metastizar en diferentes órganos. En cuanto a los malignos, suelen realizar metástasis en otra parte del cuerpo, pudiendo causar daños a diferentes tejidos o a órganos corporales, pudiendo provocar hasta la muerte, ¿sí? Y los benignos son aquellos que no se propagan a otras zonas y que no comprometen la vida de las personas. ¿Estamos bien? Su tratamiento puede variar, desde una cirugía, desde radioterapia y o quimioterapia. Cuando hablamos de una cirugía, permite la resección de la máxima masa del tumor, que puede llegar a ser efectiva en caso de cánceres localizados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre la cirugía va a resultar al 100%, ustedes saben eso, ¿sí? Se va a tratar de diseminar y de retirar todo lo que más se pueda de ese tumor maligno, ¿sí? Pero también hay que ver dónde está focalizado, porque si está en una zona que puede arriesgar la vida del paciente, eso ya lo van a evaluar y quizás diseminen lo que más puedan, pero no puedan retirar todo, ¿sí? O sea, y no solo que compromete la vida, sino, por ejemplo, en un cáncer cerebral, quizás a veces está tan invadido que prefieren no tocar porque va a perder alguna de las funciones. Exactamente. Entonces tienen que priorizar entre dejar al paciente sin alguna función o dejar un poquito de cáncer, aunque sea. Tal cual. Muy bien, Lorena. Muy bien, Lorena. Es costo-beneficio, como todo tratamiento, ¿sí? Esto lleva un tratamiento, ¿no, profesora? ¿Qué cosa? Eso es lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de los tipos de tratamientos en pacientes con cáncer. Uno de los tratamientos es la cirugía, ¿sí? Que es lo que decíamos antes, es uno de los tratamientos que va a ser evaluado por el médico tratante si puede o no ese paciente enfrentar un proceso quirúrgico, ¿sí? Él va a evaluar el todo, qué es lo que es más conveniente para su paciente. Después tenemos lo que es la radioterapia. Se efectúa localizándola sobre una zona determinada con el fin de matar directamente las células cancerosas sin causar una lesión excesiva en los tejidos circundantes. Cuando hablamos de tejidos circundantes, ¿a qué se refiere? ¿Tienen una idea, más o menos? Al tejido que subyace al tumor. ¿Que sería un tejido que, Lore? Que está alrededor. Claro, pero serían tejidos sanos. Claro, ¿sí? tejido Entonces, sano. a eso quería llegar. O sea, se va a hacer tratar de no lesionar
ese tejido sano, ¿sí? Va a tratar de llegar al tumor directamente y evitar lesionar esos tejidos. El tratamiento de quimioterápico se basa en la utilización de diferentes fármacos que son tóxicos para las células que se reproducen con mayor rapidez. Todas las células, sean malignas o no, se ven afectadas en mayor o menor grado. Por eso es importante tener un equilibrio con el tratamiento para no afectar a las células sanas, es lo que hablábamos antes, ¿sí? Hay que tener un equilibrio, se va a evaluar el costo-beneficio, de cuántos ciclos de tratamiento va a tener ese paciente, ¿sí? Se va a ir evaluando para evitar esto, ¿sí? Eliminar las células sanas que tiene el paciente. Se utilizan los denominados protocolos, ¿sí? Que son combinación de fármacos, mediante los cuales se aprovechan las distintas propiedades individuales de cada uno para emplearlo, ¿sí? Algunos son ciclos específicos. ¿Qué quiere decir con esto? Que actúan durante ciertas fases de la reproducción celular, mientras que el resto se lo denomina no específico y actúa independientemente del ciclo celular, ¿sí? ¿A qué vamos con esto? Hay ciclos en un tratamiento de quimioterapia, ¿sí? Hay, quizás, no sé, supongamos que hacen 7 ciclos. En esos 7 ciclos hay fármacos que se pueden utilizar en todos esos ciclos, y hay otros que no, que son específicos de cada ciclo. Pero siempre eso lo va a evaluar el médico tratante, ¿sí? Cómo evoluciona el paciente, y ahí él determinará qué ciclos es conveniente utilizar cada uno, ¿sí? Los protocolos de tratamiento combinado, que combina cirugía, radioterapia y quimioterapia, se utilizan con el fin de obtener la curación, remisión o alivio de los síntomas del cáncer, ¿sí? O sea, el paciente puede estar combinado en esos 3 tratamientos, ¿sí? Puedes ir a cirugía y debes tener radioterapia y quimioterapia, o como puede tener radioterapia y quimio, o puede tener una de las dos, radioterapia o quimio, ¿sí? También tengan en cuenta, que igual lo vamos a ver más adelante, es la tolerancia del paciente al tratamiento, y de acuerdo a eso también va a evaluar el médico. Sí, Lorena, decime. O sea, por ejemplo, en un CA de mama, que se extrae el tumor, o la mama en tal caso, también después se da quimioterapia como prevención. ¿Eso sería un combinado? Claro, eso sería un combinado. Que se utilicen la cirugía con una quimio, la cirugía con una radioterapia, o las 3 juntas, ¿sí? O radio y quimio, ¿sí? Eso sería combinado. Vale, A veces, profe, cuando el tumor está en una parte muy comprometida, primero se hace la quimio antes de que vaya a cirugía, ¿no? Claro, para reducir ese tumor al máximo posible antes de ingresar a cirugía, ¿sí? Acá recuerden que estamos hablando en general, no estamos hablando de un cáncer específico, ¿sí? Pero es en general que se trata de esta forma. Después, obviamente, como decimos siempre, cada paciente, cada diagnóstico es único, y de acuerdo a eso se va a evaluar. Como dijimos, la finalidad de estos protocolos combinados y no combinados, ¿no? Es la curación del cáncer, la remisión y el alivio de los síntomas. Eso es fundamental, ¿sí? Después hablamos de cuál es el rol de la enfermera que realiza atención en pacientes oncológicos. ¿Cuál es el rol? Es coordinar las atenciones al paciente, ya sea de un tratamiento ambulatorio y hospitalizado, administra personalmente los tratamientos de quimioterapia, observando todas las normas de bioseguridad, controla al paciente durante su tratamiento, lo educa con los cuidados que debe realizarse y qué debe saber de los efectos adversos de la medicación, ¿sí? Una enfermera que se dedica a los pacientes oncológicos tiene que ser una enfermera, por lo general, que haya realizado la especialización en pacientes en oncología, ¿sí? Porque tienen ya ustedes saben que la medicación, igual eso después lo van a ver más específico con Jorge, pero, la medicación se hace con un método estéril, ¿sí? Hay una campana. ¿Querés agregar algo para ir ya introduciéndolo, Jorge? Un poquito en lo que van a ver Sí, después. para hacer quimioterapia, el personal tiene que estar capacitado primero, ¿no? Porque tiene que saber cuáles son los citostáticos. Hay diferentes tipos de citostáticos. El tema es que se hace bajo una campana
¿Por qué? Porque al diluir esos fármacos se genera un polvo, que ese polvo se vuelve tóxico para la persona que está preparándolos. Entonces se hace una campana que sería, en un principio nosotros usábamos, porque éramos pobres en el Posadas, usábamos una incubadora. Un estilo así es la campana, la famosa campana, ¿sí? Y bueno, después les voy a explicar bien todo cómo es, porque les voy a mostrar fotos. Exactamente, pero bueno, como dijo Jorge, tiene que ser una enfermera especializada en oncología. Eso no quita, chicos, entre paréntesis, que no haya enfermeros, colegas que no están con la capacitación, pero bueno, aprenden de colegas que ya están capacitados y muchas veces si no está el colega capacitado lo tiene que hacer esa persona, ¿sí? Profe, ¿y se hace algún, por ejemplo, nosotros nos recibimos ahora fin de año de enfermeros, Dios quiera Sí. y nos ayude? Sí. Ponele. Ponele. Bueno, cuando nos recibamos, Sí. ¿se hace, hay que ser licenciado para hacer esa especialización o no hace falta hacer licenciatura y se puede hacer como un posgrado, vendría a ser, sobre cuidados paliativos o cuidados oncológicos? Sí, hay cursos vos podés hacer la especialización en hemato-oncología, ¿no? Y no hace falta que seas licenciada, sino siendo enfermera profesional lo podés hacer. Yo, por ejemplo, ahora tengo como los pacientes de hemato-oncología pediátrica, están cursando una enfermedad, por ejemplo, estamos en el IRAPA ahora, ¿no? Entonces vienen con problemas respiratorios, primero pasan por la guardia de pediatría, donde los hisopamos. A las 4 horas más o menos tenemos el resultado. Si es positivo, queda en un sector de la guardia de pediatría aislado y el tratamiento se le hace ahí. Como mi personal de la guardia de pediatría no está especializado, tuve que mandar 2 enfermeras por turno al servicio de hemato-oncología para que les enseñaran un poco de medicación y un poco de cómo colocar cómo punzar un portacat. Un portacat es un dispositivo que va en subclavia, ¿no? Debajo de la piel, y hay que saber punzarlo. Que después se los voy a explicar, les voy a mostrar bien, pero no los quiero marear. Era para explicarte esto, Lore. Gracias, profe. Sí, igual Jorge está bien porque así se van introduciendo en tema para el viernes. Sí. Así que bueno, y esta enfermera especializada se ocupa tanto en pacientes ambulatorios como en pacientes hospitalizados, ¿sí? Se ocupa de su tratamiento oncológico, ya les dije, ¿no? En el ambulatorio especializado. Después, acá, cuando yo les voy a subir esto al Classroom, acá hay una noticia que encontré de una enfermera especialista en oncología de Chile. ¿Sí? Le hacen una entrevista, está muy linda, es interesante, como a modo de saber un poquito más, ¿no? Directamente de una colega de Chile, cómo es el manejo. Cuando se lo suben ustedes, lo leen tranquilos, ¿sí? Después estamos, los pacientes oncológicos presentan diferentes alteraciones, físicas, psicológicas, socioeconómicas y espirituales, ¿sí? Físicas, ya sabemos, ¿no? Si afecta al tumor, alguna parte del cuerpo y demás, sus dolores, ¿sí? No la pasan bien. Psicológicas va de la mano, ¿sí? Socioeconómicas también. Todas las 4 van unidas, porque hay pacientes que tienen cobertura, hay otros que no tienen, y tienen que esperar por la medicación mucho tiempo, hacer muchísimos trámites. Entonces todo es un combo entre las 4 cosas que tenemos que tener en claro como cuidadores, como personal de enfermería, ¿sí? Todo lo que influye en un paciente oncológico. La valoración de enfermería. En una entrevista, ¿qué debemos averiguar? El motivo por el cual el paciente está sometido a este tratamiento oncológico, ¿sí? ¿Cómo llegó a ser paciente oncológico? Indagar qué sabe el paciente del tipo de cáncer que tiene y a qué tratamiento va a ser sometido. Si él tiene conocimiento, si él entendió, qué le habló el médico, porque ustedes saben que a veces hay médicos que son muy técnicos con sus palabras y hay pacientes que no les queda claro y por no volver a preguntar está todo bien. Entonces nosotros como enfermeros indagar, a ver qué entendió, se acuerda lo que le dijo, qué le pareció, y bueno, ¿qué entendió usted de esto? Y poder, si no entendió bien o hay algo que le quedó ahí en el tintero, poder nosotros ayudarlos a entenderlos, a tranquilizarlos,
¿sí? A tener Esto hablábamos con el profe el año pasado en comunicación, que a veces el enfermero es el nexo entre el médico y el paciente. El paciente le da miedo preguntar ciertas cosas por el trato o por el idioma que utiliza el enfermero, el médico. la terminología que utiliza. Claro, por la terminología. Exactamente. Y nosotros desde enfermería les facilitamos el vocabulario para que ellos entiendan mejor y se sientan más tranquilos incluso, no vayan con toda esa incertidumbre de qué es lo que me dijo, qué me van a hacer. Por eso es fundamental. Después hablar de antecedentes familiares, si tuvo antecedentes familiares con cáncer y de qué tipo, y en caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿no? ¿Qué tipo de cáncer tuvieron? ¿Sí? ¿Cómo evolucionaron esos pacientes? Hablar con la familia, con su entorno, indagar, contener, es fundamental. Como hablamos en todo creo que no nos cansamos de decir la empatía, ¿no? La empatía hacia nuestros pacientes, la empatía a su entorno, a su familia, todo. ¿Qué tipo de trabajo? Sí. Cuando nos dirigimos a un colega o a un médico, en esta altura, por lo menos a mí me pasa, es de que mezclamos las definiciones y ponernos en lugar de paciente y ponerlo en lugar de hablar con el colega. Sí. Es como que se nos hace difícil manejar el vocabulario. Entonces, confunde. O sea, sé lo que quiere decir, pero nos confundimos con quién tenemos que hablar, frente a quién tenemos que hablar. A mí me pasa eso. Acordate, el año Sí. pasado nosotros tuvimos comunicación, ¿no? Sí. Acordate que nosotros tenemos que bajar al nivel del paciente. Claro. ¿Sí? Y cuando hablamos con el médico tenemos que subir el nivel y hablar al nivel del médico. Y con el colega vamos a estar de igual a igual. Claro, claro. ¿Está? Sí. Sí, Y no tener miedo, cuando hablamos con el paciente, como dice la profe, sí, nosotros tenemos que tener mucha empatía, porque hay que saber ese dolor que tiene el paciente y el familiar sobre todo. Entonces, porque el paciente es el que está sufriendo, pero el familiar es el que va a sufrir más, porque sabe a dónde va a llegar el familiar enfermo. Entonces, bueno, tenemos que tratarlo no con lástima, sí con mucho respeto. Sí, con mucho respeto, lo tenemos que respetar un montón. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bueno, saber de qué trabajó o trabaja, ¿sí? Las zonas de donde trabaja, en qué se dedica, si es una fábrica, ¿sí? También está si vive cerca del SEAMSE, que es el que se escucha mucho, ¿sí? Para ver también determinar el tipo de cáncer que tiene, si es en relación a ese tipo de trabajo o a ese tipo de zona donde vive. Estilo de vida. Ya pasó casi los 40 minutos, qué raro. Estilo de vida, si consume o consumió alcohol, si es fumador o lo fue, ¿sí? Si adquirió, se administró, ¿cómo se dice? Drogas, ¿sí? También, si consumió drogas, sus hábitos nutricionales. Debemos saber qué tipo de cáncer tiene y saber y tener conocimiento de ello. Ello me refiero a nosotros como enfermeros, ¿sí? Por eso es fundamental tener conocimiento de la historia clínica, que ahí abajo lo pongo. Debemos tener conocimiento de sus antecedentes médicos, hacer hincapié en su historia clínica, ¿sí? Debemos ver, porque el paciente nos puede contar desde lo que él entendió, pero el verdadero historial de lo que el paciente tiene, y antecedentes previos y demás, va a estar en la historia, ¿sí? Por eso es fundamental visualizar la historia. Profe, perdón, una Sí, pregunta que siempre me surge, ¿no? Cuando son pacientes oncológicos. Hay veces que el paciente sabe lo que tiene y la familia le informó. Y hay veces que la familia no le quiere informar qué es lo que tiene. Pero el paciente quizás lo presiente o quizás escuchó algo. Si el paciente nos dirige a nosotros y nos pregunta, y nosotros sabemos que la familia no le quiere informar, a lo mejor es una pregunta tonta, pero puede llegar a pasar. Si nosotros sabemos que la familia no le quiere informar, ¿cómo hacemos? ¿Qué le decimos a ese paciente? Es que en realidad, o sea, cuando llega el momento, es que en realidad cuando llega el momento del tratamiento, chicos, a esa altura el paciente debe saber. El médico tiene que tener la ética de informarle al paciente.
a qué tratamiento va a ser sometido y por qué. ¿Sí? Porque también no se olviden que el derecho del paciente, que seguramente lo habrán visto, él tiene derecho a elegir, de acuerdo a su patología y cómo esté, si quiere o no someterse a ese tratamiento. ¿Sí? Y explicarle todo lo que va a afectar ese tratamiento, las posibles situaciones que se va a afrontar. Y él como tiene su derecho de decir si quiero o no quiero mi tratamiento. Siempre ¿tiene que firmar un consentimiento? Tiene que firmar un consentimiento y además tiene que estar de acá muy bien, ¿sí? Porque no podemos negarle el derecho a saber de su tratamiento. Así que, Lore, llegado a ese caso, se supone que el paciente ya sabe a lo que se va a someter. Perfecto, profe, gracias. No, de nada. Debemos tener conocimiento de qué tipo de tratamiento va a recibir, radioterapia, quimioterapia o cirugía, y sus efectos adversos y contraindicaciones, ¿sí? Nosotros tenemos que saber, por eso tenemos que saber qué tipo de cáncer tiene y cuál es el tipo de tratamiento para saber cómo vamos a manejarnos con el paciente, ¿sí? A qué nos tenemos que tener alertas. Después, cuidados de enfermería generales en diferentes tipos de pacientes con cáncer. Bueno, brindar información de los posibles efectos adversos del tratamiento, es lo que decías vos antes, Lore, ser el nexo entre el paciente y el equipo médico, realizar cuidados inmediatos, mediatos, luego del tratamiento, cualquiera el que sea, quimio, radioterapia o quirúrgico, tanto ambulatorio como de los hospitalizados. ¿Por qué? Porque cuando son ambulatorios, no se olviden que hay un sector donde se hace, por lo general, donde se hacen las quimios, y el paciente se queda ahí a resguardo. No es que terminó la quimio y se va volando. Queda a resguardo, tenemos que evaluarlo. Ahora más abajo dice todo lo que tenemos que realizar antes de que el paciente se retire. Tenemos que estar seguros nosotros que nuestro paciente está óptimo, en el caso que sea ambulatorio, para poder retirarse, ¿sí? No lo podemos mandar así si no estamos seguros ni con un control previo. Hay varias cámaras apagadas, Rosa Lazarte, Isaac López, Antonella Cabrera, Nadia Suday, Luciana Escobar, Iñazú. Hay unas cuantas cámaras apagadas, por favor, enciendan las cámaras porque si no los tomamos como ausente. ¿Me escucha, Lucero? Sí. Salinas habla. Estoy en la calle y me estoy yendo a trabajar, por eso tengo la cámara apagada. Bueno. Sí, no, yo también, pero estoy volviendo, por eso estaba con la cámara apagada. Le avisé a la profe. Sí, Salinas me avisó que se iba a trabajar 7 y monedita, salía de la casa. Sí, por eso ya estoy en la calle, por eso tengo la cámara apagada. Está bien, perdón. Yo me voy, sí, ¿Estamos? Seguimos, Vero, perdón. Seguimos. No, por favor, Jorge. Valorar el estado del paciente. Si es un paciente con tratamiento quirúrgico, debemos como personal de enfermería tener conocimiento de cuál es el propósito de esa cirugía. ¿Es de estudio, es de remoción, es de curación? ¿Por qué ingresa a cirugía? ¿Sí? Porque no siempre que ingrese a cirugía es porque va a haber una remoción del tumor. Puede ser para estudiar, para realizar una biopsia. ¿Sí? Tenemos que tener conocimiento de por qué nuestro paciente ingresa a cirugía. Tiene que tener conocimiento de la familia y el enfermo, y el paciente, ¿sí? Del tipo de cirugía, cuál es su diagnóstico, posibilidades de tratamiento, efectos adversos, ¿sí? Debemos reducir su ansiedad, promover su bienestar físico, educar tanto al paciente y a la familia de lo que conlleva el tratamiento, antes, durante y después del mismo, a lo que van a enfrentarse, ¿sí? Nosotros tenemos que hacerle un panorama, independientemente de lo que suponemos que ya el médico tratante habló con ellos, tenemos que darle un panorama desde nuestro lado de enfermería, de educadores, de lo que puede surgir antes, durante y después de ese tratamiento al que va a ser sometido, ¿sí? Para que no se angustie, igual lo vamos a ver más abajo, que no se angustie, que no se ponga mal ante lo desconocido. Si nosotros le prevenimos que quizás tenga, supongamos, náuseas, vómitos en un determinado tiempo, cuando al paciente le suceda, va a decir, sí, ya me lo dijo la enfermera que esto me podía pasar. Entonces está más tranquilo y no está tan angustiado ante lo desconocido, ¿sí?
Bueno, yo me quedé, profe, con lo Sí. que preguntó Lorena. Y nosotros diagnósticos no damos. No, nosotros no damos Para diagnóstico. nada. Sí explicamos el procedimiento que vamos a realizar para tranquilizar al paciente. Exactamente. Y cualquier duda que hable con el médico, ya sea el familiar o el mismo paciente. ¿Está bien? Exactamente, Valeria, sí. Sí, sí, es así. Nosotros lo que vamos a hacer es un acompañamiento y todo lo que compete a lo que es enfermería. Diagnóstico no damos, y si tienen dudas específicas, puntuales de su tratamiento, se dirigen a su médico tratante. ¿Sí? Directamente, ya sea el paciente o el familiar. ¿Sí? De golpe, si un paciente nos dice, no sé, tengo una duda y quiero saber si tengo cáncer, entonces nosotros tenemos que responder que lo hable con el médico, por más que sepamos qué es lo que tiene. Claro, le decís, el médico no le dijo su diagnóstico y te va a decir, no, bueno, ahora le voy a decir al médico que venga a hablar con usted, porque yo no estoy autorizada o autorizado a dar el diagnóstico. Exactamente. Perfecto. Esa es una salida elegante. Elegante y formal. Sí, totalmente. ¿Sí? Pero nosotros no podemos, como quien dice, hablar de más de lo que sabemos. ¿Sí? Claro, porque después dicen, no, porque a mí la enfermera me dijo, o la enfermera me dijo y sonaste. Claro. Lo que vos no sos nadie, profe, nadie para dar un diagnóstico. Lo que sí se puede hacer es que si él no lo entendió, lo podemos hablar o hablarle con palabras que más entienda. Por eso es lo que hablábamos antes, Noelia. Si el paciente sabe de su diagnóstico, ¿sí? Preguntarle, Claro, bueno, por eso a eso me refiero. por eso a lo que voy. Le vamos a preguntar, ¿qué le dijo el doctor de su diagnóstico? ¿Qué le comentó? ¿Cómo puede ser que pase después? Y de acuerdo a lo que el paciente te va diciendo, ahí lo vas a ir bajando, ¿sí? De acuerdo al nivel del paciente para que lo pueda entender. Pero tomando esas palabras que él te diga, sin nosotros decirle directamente lo que puede pasar con el diagnóstico en sí. No sé si me explico. ¿Sí? Bien. Claro, que sea el paciente el que refiera para que vos puedas continuar esa conversación, pero no que uno sea el puntapié para que el paciente pregunte. O sea, que salga Benito, se está por cortar. Sí, eso te iba a decir. Explicarle lo justo y lo necesario. Tal cual. Claro. Salimos y volvemos a ingresar. Dale. Profe Lucero, le quiero aclarar que tengo la cámara apagada porque mi parlante está roto y tengo el celular apoyado en la oreja si no lo escucho. Bueno, no hay problema. No hay problema. Pero estoy acá, estoy pendiente de la clase. Bien, bien. Salimos Nadia. y volvemos Besito. a ingresar. Bien.